Buenos días a todos, bienvenidos aquí a Iglesia Libertad. También damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en línea, en YouTube, en Facebook. Damos la bienvenida y sí, estamos contentos que estamos iniciando el mes de agosto, ¿verdad? Mes de agosto aquí en la iglesia y todos juntos, y el día de hoy me ha tocado a mí traer el mensaje, así que para ir directo, quiero que me acompañe en sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1, 9 dice lo siguiente. Voy a estar leyendo una nueva traducción viviente el día de hoy, dice así. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron. A ver, diga conmigo, se apartaron. Y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Vamos a orar una vez más. Padre, damos gracias por tu presencia en medio de nosotros, porque tu palabra nos dice y nos recuerda que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí con nosotros, Padre. Y en esta mañana venimos con nuestro corazón dispuesto a escuchar, con nuestro corazón dispuesto a entender lo que tú tienes para nosotros. Padre, pedimos que nos hables y que transformes nuestros corazones y que cambies nuestras vidas. En el nombre de Jesús todos decimos amén y amén. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes esto que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, y hemos titulado este mensaje como Abandonando los ídolos. Y el día de hoy quiero hablarte de la iglesia en Tesalónica, o como nuestras Biblias dice, los tesalonicenses. Y Pablo nos habla de esta iglesia, Pablo nos habla de esta comunidad como un ejemplo. Ahorita lo vamos a ver en uno de los versículos. Y de hecho algunas Biblias, el título de este capítulo número 1 dice el ejemplo de los tesalonicenses. Y pienso que cuando Pablo nos habla sobre un ejemplo, sobre alguien que es un ejemplo, debemos prestar atención y debemos enfocar en eso que Pablo está enseñando. Y es por eso que quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 7 para que podamos entender un poquito más de esta historia y podamos llegar al versículo 9. Mira, dice esto. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. Debemos recordar también que es importante que cuando Pablo estaba escribiendo esto, no estaba escribiendo a una iglesia como nosotros pensamos el día de hoy, ¿verdad? Esta es una iglesia, y en el Zacatalo hay otra iglesia, y en San Lucas hay otra, y en La Paz hay 3, sino que en la comunidad de Tesalónica en la ciudad de Tesalónica había una comunidad de cristianos, y Pablo está escribiendo a esta comunidad porque Pablo, un tiempo atrás de escribir esta carta, había estado con ellos y ahora les está escribiendo eso. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Y Pablo dice esto: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 nos enseña un poco de cómo Pablo ya había estado con ellos y ya conocía cómo eran ellos. Versículo 4 dice: sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría, con la alegría del Espíritu Santo,
y a pesar del gran sufrimiento que les trajo, de este modo nos imitaron a nosotros y también ¿a quién? Al Señor. Versículo 7 dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y Pablo nos explica que esta comunidad, esta iglesia de Tesalónica o los tesalonicenses, por su fe, por sus acciones de amor, por su fiel trabajo, por su esperanza, ellos se habían convertido en un ejemplo para otros creyentes en esa comunidad, en esa región. Se habían convertido para un ejemplo para todos los cristianos de diferentes ciudades, escuchaban acerca de ellos y escuchaban buenas cosas. Pero antes de esto, quiero que entendamos un poco de lo que está pasando en esta ciudad. Tesalónica era una de las ciudades más importantes de la época. Era una ciudad que era una ciudad con un puerto, entonces llegaba mucho comercio marítimo. Pero también era una ciudad que tenía una ruta, que era una de las rutas comerciales más importantes para los romanos. Debemos recordar que esta ciudad estaba gobernada por el imperio romano. Y Tesalónica era esta ciudad que era una de las ciudades más importantes de la época. Muchas cosas estaban sucediendo en esa ciudad. Esta ciudad albergaba una mezcla tanto de griegos, los griegos, los originarios de ahí, tanto de romanos, judíos y orientales. Y todo esto, diferentes... Imagínate si en una ciudad o en una iglesia tenemos personas de diferentes estados y aún así somos tan distintos, en un lugar que hubiera personas de diferentes países y de diferentes culturas y diferentes idiosincrasias. Y entonces tenemos esta diversidad cultural y religiosa. Y en Hechos 17, no vamos a ir ahí, pero Hechos 17 nos enseña el tiempo en que Pablo y Silas estuvieron en esta iglesia en Tesalónica y nos dice que ellos llegaron a esta ciudad, a la iglesia de Tesalónica, y empezaron a predicar la palabra por un periodo de 3 semanas, por un periodo de tres días de descanso, es decir, 3 domingos. Y entonces cuando ellos estaban predicando, hubo muchas personas que recibieron el mensaje del Señor con alegría. De hecho nos dice que judíos, griegos, y algo bien interesante, nos dice también que mujeres prominentes del lugar se unieron a Pablo y a Silas y los seguían con el mensaje que ellos estaban compartiendo. Pero también nos dice que un grupo de judíos tuvieron envidia de Pablo y de Silas y organizaron una tipo revuelta y se hizo ahí un caos, se hizo ahí un desorden. Y lo que hicieron fue que obligaron a Jasón o Jason, que estaba como su anfitrión de Pablo y Silas, y obligaron que este hombre tuviera que pagar una fianza para que dejaran Pablo y Silas libre, porque el gobierno los estaba persiguiendo. Tanto así que Pablo y Silas tuvieron que huir de noche a otro lugar, porque en esa ciudad, al estar compartiendo el evangelio y estar predicando el mensaje, la gente ya no los quería ahí. Y ahorita vamos a entender por qué la gente no los quería ahí. Vamos a seguir leyendo versículo 8. Versículo 8 dice esto: y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Y mira esto: pues a donde quiera que vamos. Pablo y Silas seguían en su recorrido misionero, predicando en diferentes iglesias y lo que vemos en todo el libro de Hechos y todas las cartas que Pablo escribió. Pero Pablo dice: a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Y dice lo siguiente: no hace falta que lo mencionemos. Está increíble, ¿verdad? Pablo y Silas llegaban a un lugar y estaban platicando y de repente alguien les decía: hey, ¿has escuchado de los de Tesalónica? Ellos, ¿los conoces? Y Pablo y Silas probablemente decían: sí, los conozco. Es así como
Cuando nosotros llegamos a un lugar, ¿verdad? A un restaurante o no sé, a un café o al gimnasio y estás hablando con alguien y, tú también vas a Iglesia Libertad. Sí, me gusta esa iglesia, me gusta, ¿no? Yo sé que si aquí te encuentras a alguien de la iglesia, no le sacas la vuelta, ¿verdad? Sino que lo saludas y te pones a platicar con él. Y nos dice que a donde quiera que ellos iban, escuchaban acerca de esta iglesia. No hace falta que se las mencionemos. Y llegamos al versículo 9, sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Y lo que las personas hablaban de esta iglesia o de esta comunidad en Tesalónica es lo siguiente. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron, y aquí es donde me quiero centrar, y de cómo se apartaron de los ídolos para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero. Y entonces Pablo y Silas escriben esta carta diciéndole a los tesalonicenses, a donde quiera que vamos, la gente nos cuenta de cómo ustedes se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y al Dios verdadero. Pero creo que para nosotros el día de hoy muchas veces es complicado entender qué representaba un ídolo para ellos y lo que representa para nosotros el día de hoy. Porque para nosotros como mexicanos y como latinoamericanos, la cultura o la religión católica está muy arraigada en nuestras familias, en nuestro país. Y la adoración a ídolos está muy arraigada. Entonces, inmediatamente cuando nosotros pensamos en un ídolo, lo primero que pensamos es en una estatua o en un objeto hecho de madera, de metal o cualquier material o de oro, si se puede decir. Pero que los tesalonicenses se apartaran de los ídolos, esto implicaba algo más grande que simplemente un objeto de madera o de metal. Mira, la palabra ídolos viene del griego que se pronuncia eidolón, y esto quiere decir una imagen creada para adoración, ya sea en piedra o en metal. Pero la pregunta que tenemos que hacernos aquí era, ¿por qué los ídolos eran tan importantes en Tesalónica? En el contexto grecorromano, la religión estaba completamente ligada a la vida diaria, a la vida pública, a la vida política y a la vida cultural. De hecho, los dioses griegos como Zeus, Apolo, Artemisa, Atenea, algunos dioses romanos como Júpiter, Marte y Venus tenían estos templos enormes, que si tú has escuchado de las 7 maravillas del mundo antiguo, una de estas era uno de los templos de estos dioses. Y la ciudad estaba llena de estos templos enormes, en donde personas y visitantes de todo el imperio venían a estos templos para adorar junto con los fieles que ya estaban ahí. Los sacrificios, los rituales públicos, los rituales privados, la magia, la astrología eran comunes. Además, los emperadores en ese tiempo eran considerados como ídolos también y debían ser adorados. También muchas familias en sus casas tenían un lugar especial en su casa, así como todos el día de hoy tienes un lugar para, no sé, poner las llaves, o tienes un lugar donde tienes fotos, donde recuerdas el día de tu boda, o tienes foto de tus hijos, o los papás tienen foto de cuando su hijo se graduó de la universidad, o cuando tu hijo estaba cantando en el kinder. Y las familias en este tiempo tenían un lugar específico en donde ofrecían incienso, comida o algunas oraciones para los dioses de la comunidad. Entonces los ídolos literalmente dictaban el estilo de vida de Tesalónica, de los tesalonicenses. Los ídolos eran parte central de su día a día. Sus negocios giraban en torno a eso, su vida social y pública giraba en torno a eso, su vida, sus amigos giraba en torno a eso. Entonces que esta comunidad abandonara los ídolos significaba muchas cosas. Que esta comunidad abandonara los ídolos primero significaba que abandonaban costumbres familiares. Y no sé tú, pero en muchas familias en México hay costumbres que no se pueden abandonar, ¿verdad?
los chilaquiles los sábados no se pueden abandonar, ¿verdad? O los tacos de birria, o no sé cuál sea su costumbre como familia, ir a la playa el domingo. Entonces había dejar a los ídolos implicaba abandonar costumbres familiares. Implicaba que esto iba a traer conflictos dentro del hogar y también conflictos con tus amigos, porque ya no ibas a adorar a los mismos ídolos que ellos adoraban. Algunos gremios de negocios no solamente trabajaban, sino que estaban completamente ligados a la adoración de un Dios. Entonces, si tú como cristiano eras parte de, no sé, el gremio de joyeros, o el gremio de agricultores, o el gremio de taxistas, o el gremio, ahí no había taxis, ¿verdad? Pero el gremio de capitanes, o el gremio de comerciantes, y ese gremio estaba completamente ligado a la adoración de un Dios. Inmediatamente cuando tú dejabas de adorar a un ídolo, tú ya no podías ser parte de ese gremio y perdías tu trabajo por completo. Esto también también significaba un rechazo social. En momentos significaba persecución o incluso hasta la muerte. Y estaba haciendo una investigación profunda y le pregunté a ChatGPT, ¿cuáles pueden ser algunos ídolos modernos para nosotros el día de hoy? Porque creo que evidentemente no tenemos una estatua a la cual adoramos, pero ¿cuáles pueden ser esos ídolos modernos? Y algunos de esos ídolos con los que nosotros enfrentamos, y necesitamos entender que para los tesalonicenses el ídolo significaba que su vida giraba alrededor de eso, que sus negocios giraban alrededor de ir y adorar al Dios del dinero para que bendijera sus negocios, que las mujeres adoraban a la diosa de la fertilidad para que les diera hijos. Y entonces no solamente su adoración era hacia ellos, sino que su vida giraba en torno a eso. ¿Y cuáles pueden ser ídolos para nosotros el día de hoy? Uno de esos ídolos pueden ser las redes sociales. Cuando nuestra vida gira alrededor de redes sociales. Hay algunos que pasan aquí 4 o 5 horas en su teléfono y literalmente tu vida gira alrededor del teléfono, porque es lo primero que ves en la mañana y lo último que ves en la noche. Y sin darte cuenta, no te arrodillas frente a tu cama y pones tu iPhone y empiezas a decir, te adoro, iPhone. No dices eso. Pero con tus acciones, o Android, los que tienen Android, ¿verdad? O con tus acciones estás diciendo que tu vida gira alrededor de eso. Para otras personas su vida gira, otro ídolo moderno puede ser el éxito profesional. Y solamente quieres crecer en tu negocio y que tu negocio sea más exitoso y que tu negocio tenga más seguidores y que tu negocio tenga más entrada. Y está bien, Dios nos ha llamado a prosperar y a crecer y su palabra nos anima a trabajar. Pero cuando toda nuestra vida gira en torno a nuestro negocio, cuando toda nuestra vida gira en torno al éxito profesional, es cuando se está convirtiendo en un ídolo. Otro ídolo puede ser el consumismo o el dinero. Otro ídolo muy común el día de hoy es la espiritualidad sin compromiso. Otro ídolo es el poder político. Hace mucho tiempo había una serie que después la cancelaron, pero se llamaba House of Cards. No sé si alguien la llegó a ver. Si no la han visto, no la vean. Y esa serie me encantaba hace casi 10 años, ¿verdad? Y hablaba como los políticos literalmente es una carrera por subir puestos, ¿verdad? Y toda tu vida gira alrededor de eso. Y no solamente ellos, ¿no? Sino dinero y fama y negocios. Y últimamente he estado pensando cómo, dependiendo del círculo social donde te desenvuelves, muchas veces tu vida gira alrededor de eso. Si todos tus amigos son, iba a decir algo que mejor no digo, pero si a todos tus amigos les gusta el rap, todo gira alrededor del rap, ¿verdad? Si a todos tus amigos les gusta Marvel, todo gira alrededor de Marvel. Si a todos les gusta la comida, todo gira alrededor de la comida.
Otro ídolo moderno puede ser el placer, la comodidad o el entretenimiento. No quiero ofender a nadie, pero para algunos todo su año gira en sus vacaciones. ¿A dónde me voy a ir de vacaciones este año? Y toda su planeación del año gira en torno a las siguientes vacaciones. Algunos están esperando toda la semana o todo el domingo para ver la televisión o para ver una serie o para ver una película. Y todo gira alrededor de eso. Y entonces lo que necesitamos entender es que los tesalonicenses, su vida giraba alrededor de los ídolos, y Pablo nos dice que ellos hicieron lo siguiente. Número uno, vamos a hablar de dos cosas rápidamente. Número uno, ellos se apartaron de los ídolos. Diga conmigo, apartaron. Y debemos recordar que hay implicaciones de apartarse. Pero creo que para nosotros también hay implicaciones de apartarnos de ciertas cosas que pueden ser ídolos. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, por un tiempo siempre fui seguidor de Jesús, pero por un tiempo no era un creyente tan, vamos a decirlo, tan ejemplar, ¿verdad? Y para los universitarios sabes que las fiestas los viernes y sábados son bien importantes. Son parte de casi prácticamente la conversación de toda la semana. Y yo recuerdo que cuando decidí seguir al Señor y Él me llamó a dejar de ir a ciertos lugares, eso significaba apartarse de ídolos, porque cuando llegas el lunes y todos están hablando de la fiesta a la que fueron, tú ya no puedes decir nada porque tú no fuiste y no sabes qué pasó. Y entonces esta comunidad lo que hizo fue que se apartaron por completo, abandonaron. Mira, diferentes versiones. La Nueva Biblia de las Américas dice que ellos se convirtieron. La NTV dice que se apartaron. La traducción al lenguaje actual nos dice que ellos dejaron de adorar. Y cuando la palabra nos habla de idolatría, regularmente nos invita a tomar un paso hacia otro lugar, a cambiar de dirección, a que un ídolo esté allá y nosotros estemos allá, a estar completamente distanciados. Pablo dice en otra de sus cartas, 1 Corintios 10:14, Pablo dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, huyan de la adoración a los ídolos. Primera de Juan 5, versículo 21 dice lo siguiente: queridos hijos, aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios. ¿En dónde? En el corazón. Y si hablamos de ídolos modernos, no me tienes que contestar, pero ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? Y sinceramente creo que todos podríamos hablar algo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, pero la palabra el día de hoy nos está haciendo una invitación a alejarnos de esas cosas que ocupan un lugar en el corazón antes que nuestro Dios. Sabes, para los tesalonicenses, apartarse de los ídolos significaba lo siguiente: significaba apartarse de su ego, porque muchas veces es nuestro ego lo que nos hace ir tras ídolos. Significaba apartarse de la aprobación de los demás, significaba apartarse del éxito, significaba apartarse del placer o hasta incluso del miedo y decir: no importa lo que los demás piensen o no importa lo que esto me vaya a costar, yo quiero servir al Dios vivo y verdadero. Mira lo que dice el Salmo 115, versículo 4 al 8, hablando de los diferentes ídolos que existen. Los ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Versículo: se volverán como ellos a los que los hacen y todos los que en ellos confían. Versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Y es que déjeme decirle algo. Las redes sociales
el éxito profesional, las vacaciones, la política, el consumismo, el dinero, ninguno de esos está preocupado por usted. Ni le interesa si usted se muere el día de mañana. No le interesa si usted está feliz o triste, simplemente le interesa que usted pase más tiempo en ese ídolo. Pero nuestro Dios dice su palabra que Él ha venido a darnos vida y una vida en abundancia. Y dice que ha venido a traer paz en nuestros corazones y ha venido para que usted y yo seamos libres. Su palabra dice que si el Hijo le hace libre, ¿usted es libre en qué? En verdad. Número 2, estoy ya casi terminando. Lo segundo que los tesalonicenses hicieron fue que se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La definición o la palabra que se utiliza aquí en servir es la palabra douleo. Y esta palabra tiene que ver con servir como un esclavo voluntaria o involuntariamente. Esta palabra tiene que ver con ceder los derechos de propiedad personal a un dueño. Y tenemos que entender que cuando se nos está escribiendo, que cuando se escribió la Biblia, el concepto de esclavitud era un concepto bien actual para esas personas. La Biblia nos enseña que los esclavos después de 6 años tenían la opción, sus amos podían dejarlos libres y los esclavos tenían la opción de decir si se querían quedar con su dueño o irse. Y en un acto de amor, la esclavitud no era como pensamos el día de hoy, en donde inmediatamente pensamos en películas donde están dando latigazos, o pensamos en películas donde están tratando mal a personas. Eso fue una esclavitud que se fue distorsionando con el tiempo. Pero en este tiempo esclavitud tenía que ver con tú también, de cierta forma, en un momento en específico, tenías la decisión de seguir o no seguir con tu amo. Pero ¿qué significa servir al Dios vivo y servir al Dios verdadero el día de hoy para nosotros? En el 2025, en agosto 3, domingo. Significa un cambio en nuestro estilo de vida. Simplemente eso, un cambio en nuestro estilo de vida. Y creo que es la pregunta que necesitamos hacernos el día de hoy. ¿Mi estilo de vida gira en torno a qué o a quién? No me tiene que contestar. El pastor Craig Rochelle, un pastor, dice que nuestra vida va en dirección a nuestros pensamientos más fuertes o nuestros pensamientos más repetitivos. Y entonces, si usted siempre está pensando en trabajo, ahí va su vida. Servir a Dios es eso, es hacer un cambio en nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida ahora gira en torno al Señor Jesús. ¿Y cómo se ve eso? Se ve cuando alguien te invita el domingo a la playa y tú dices, no puedo los domingos porque tengo que ir a la iglesia. Pero no lo dices como triste, no puedo y ustedes se la van a pasar muy bien. Sino dices, no puedo y estoy en un mejor, no les dices a ellos, pero en tu corazón tú sabes, estoy en un mejor lugar. Uno de los versículos, en el versículo 6 dice, 1 Tesalonicenses 1:6, perdón, no estaba en las notas ir ahí, pero dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que esto les trajo. O sea, los tesalonicenses recibieron este mensaje, y este mensaje que era por esto este mensaje era tan confrontador para los cristianos en ese momento, porque sus vidas estaban tan acostumbradas a la adoración a los ídolos y una sociedades en donde podías tener muchos dioses. Y entonces vienen estos seguidores de Jesús que comparten que ahora solamente hay un Dios que vivió, que murió y que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Y hablan de que solamente hay un único Dios. Y entonces todas estas, hay otra parte, me parece que es en Hechos,
que las personas quemaban los libros de magia y dejaban de comprar dinero a ciertas personas por mercancía de dioses, y esto hizo enojar a personas, y por eso perseguían y mataban a cristianos dentro de varias cosas por las cuales esto sucedía. Pero Tesalonicenses nos dice que ellos escucharon este mensaje y entendían todo lo que les iba a costar, y aún así lo recibieron con alegría. Pero nosotros, cuando escuchamos este mensaje y decimos, ay, todos en mi escuela se van a burlar de mí, o todos en mi trabajo, o no sé si a alguien le dijeron, ya eres hermano, ya eres brother, ya eres aleluya. ¿Qué otros apodos? Tienen buenos apodos para nosotros, ¿verdad? Flanders. Y si los tesalonicenses hubieran recibido estos apodos, los hubieran recibido con alegría. Pero cuando nosotros recibimos algún apodo por seguir a Jesús, a veces nos agüitamos, ¿verdad? Y no, como Pedro, hasta llegamos a negar. Pero ellos entendían lo que les costaba y lo recibían con alegría. Entendían que ahora su dinero no era de ellos y era del Señor. Entendían que su tiempo ya no era de ellos y ahora era del Señor. Entendían que sus negocios ya no eran de ellos y ahora eran del Señor. Entendían que sus relaciones ya no eran de ellos y eran del Señor. Entendían que sus compromisos ya no eran de ellos y eran del Señor. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3, es como ellos estaban sirviendo al Señor. Al orar a nuestro Padre y Dios por ustedes, pensamos en tres cosas, que aquí podríamos preparar otra prédica para otro día, pero dice esto. Pensamos en tres cosas: en el fiel trabajo que hacen. Los tesalonicenses estaban sirviendo a Dios siendo fieles, siendo constantes, siendo fuertes, siendo obedientes. Primera de Corintios 15, 58, no tenemos que ir ahí, pero dice que los cristianos permanecían fuertes y constantes y siempre trabajando para el Señor con entusiasmo. Número 2, nos dice aquí que los tesalonicenses realizaban acciones de amor. Y número 3 nos dice también que ellos tenían una constante esperanza a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y es que ahora su esperanza no estaba puesta en una reunión o en un Dios, sino que su esperanza había cambiado a Cristo, sino que su esperanza había cambiado a aquel que da vida y da una vida eterna, una vida que es, como le dijo Jesús a la mujer, puedes tomar de esta agua, pero esta agua va a seguir dándote sed. Pero si tomas del agua que yo tengo para ti, nunca más vas a tener sed. Eso es servir al Dios vivo y verdadero, cambiar nuestro estilo de vida, buscarlo a Él, ponerlo a Él por sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar. Quiero cerrar con esto. Primera de Pedro 4, versículos 10 al 11. Y si los chicos de alabanza pueden ir subiendo, por favor. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Y cerramos con esto. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Voltea con la persona que tienes a la derecha o a la izquierda y dile, tú tienes un don de Dios. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo, y a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos por un momento y vamos a
hacer una oración sincera delante de nuestro Dios.